Les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y por supuesto esta es su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final, hoy es martes 22 de junio del 2021. Pues antes de iniciar con nuestro segmento y tema de hoy, pues para hacer una invitación para todos los seguidores de nuestra emisora, Busco en Ti, donde estás, no es el final. El próximo viernes 25 de junio vamos a tener una maratón súper especial que la hemos denominado Maratón Ya está Matrimonial. bien. En esta maratón matrimonial, pues vamos a tomar, digamos, segmentos donde vamos a enseñar o vamos a aprender cada uno de lo que es esa vivencia en pareja, de lo que somos cada uno como individuos, de lo que llegamos a hacer cuando formamos una pareja, lo que es educación sexual, educación financiera. Vamos a tener panelistas especializados en cada tema. Así es que no se pierdan esta maratón, es el próximo viernes 25 de junio, iniciando a las 9 de la mañana hasta las 7:30 de la noche. Bueno, ahora sí, vamos a iniciar con nuestro segmento de hoy. El segmento es Cápsulas de Vida. Este segmento lo presenta la Fundación New Life for Kids. En el día de hoy lo dirige Juan Carlos. Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Jorge, muy buenas tardes. Bienvenida a la audiencia de Busco en Ti y de Cápsulas de Vida. Hoy tenemos una invitada muy especial. Pero antes, como siempre hemos venido este último tiempo, antes de presentarla, quiero hacer mi recomendación de esta semana del programa Gobierno Bíblico con el pastor Ricardo Molina. El jueves pasado tuvo un invitado de lujo, que es el pastor Héctor J. Pardo, y un programa muy entretenido, muy histórico. Estuvieron hablando acerca de cómo el pastor Héctor J. Pardo, que fue guerrillero, el Señor lo ha usado en todos estos procesos de paz con muchos de los presidentes y él ha sido como un testigo directo de los acontecimientos históricos que están cambiando a nuestro país. Entonces les recomiendo que escuchen esta charla que fue el jueves pasado del Gobierno Bíblico del pastor Ricardo Molina con su invitado especial, el pastor Héctor J. Pardo. Listo, ahora sí, Dine, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, buenas tardes a todos. Buenas tardes, Juan Carlos, Jorgito y la señora Elizabeth. Bienvenida a este programa. Es un privilegio poder contar con usted esta tarde. Bueno, entonces les presento a Elizabeth Vega. Ella es educadora hace más de 27 años de preescolar y primaria. Hace 12 años trabaja con personal discapacitado de diferentes clases de discapacidad. Esperamos que al final del programa nos pueda ampliar un poquito más esto. Ha hecho varios diplomados en la Universidad Nacional, en la UNITEC, y tiene un programa de radio también en una emisora en Bogotá. Allí trabaja con personas que son discapacitadas, pero que promueven algo que el reconocimiento y la visibilidad de estas personas, ¿cierto? De alguna manera todos tenemos una discapacidad, ¿cierto? Pero pues hoy no vamos a hablar de eso. Esperamos que Elizabeth nos acompañe en un próximo programa para que nos hable mucho más de esto, porque sabemos que algunos de los oyentes puedan tener uno de sus hijos con algún tipo de discapacidad y estos consejos que nos puede dar Elizabeth nos van a ayudar muchísimo. Pero hoy ella nos quiere hablar de un tema del que venimos tratando ya hace varios meses, que son cómo formar el carácter cristiano en nuestros hijos. Y ella hoy nos va a hablar, no sé si de seguridad o de sabiduría, no sé cuál es el tema, pero entonces Elizabeth nos va a sorprender. Hola Elizabeth, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, queridos y oyentes de esta emisora. Mi nombre es María Elizabeth Vega Herrera. ¿Cómo está, primo Juan Carlos? ¿Cómo te... Bien, bien. No sé si es debido a los audífonos, pero se te oye un poquito entrecortado. Entonces, mira a ver si podemos mejorar la señal. A ver, dame un segundo, por favor. Ajá, mejor ahí. Ahí está mejor. Sí, mejor. Listo, entonces cuéntanos de qué nos vas a hablar. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación.
agradezco a Dios por tener el privilegio de poder compartir. Karen, está congelando la señal de ella. Elizabeth, ¿tienes, Cuéntame. se te congeló la imagen? Bueno, yo aquí me veo bien, pero permíteme un segundo, Ya. entonces ahí estoy bien. Sí, mejor. Ahí, Sí, listo. listo, listo. Bueno, como venía diciendo, nosotros los padres siempre nos preocupamos por el bienestar de nuestros hijos. Hemos sido réplica de todas las enseñanzas que nos dieron nuestros antepasados. Igual ellos hicieron un gran trabajo, una gran labor con todos nosotros. Nuestros valores, nuestros principios y toda la sabiduría que tenemos ha sido basada en todas las actividades y todos los ejemplos y testimonios, las reglas, las normas que se infundaron desde casa. Nosotros fuimos educados especialmente por nuestros abuelos, ya que nuestros padres laboraban. Igual en los momentos en que podíamos compartir con ellos, siempre nos inculcaban muchos valores, muchos principios que nos llegaban y con mucho amor, mucho cariño, y al mismo tiempo nos sentíamos tranquilos y seguros de lo que estábamos aprendiendo. Aquí es donde viene la palabra seguridad. Cuando nosotros entendemos y comprendemos que nuestros padres nos explican muchas circunstancias, los cuales nosotros realizamos, nos damos cuenta que todo tiene buenas causas y tiene buenas consecuencias. Todo depende de la forma en que nosotros actuemos, ¿no? Aún siendo niños y no entendemos y comprendemos muchas cosas de nuestros padres y abuelos, el ejemplo de ellos fue el mejor testimonio que pudimos tener. Por eso sabemos que la sabiduría es la réplica de la educación que se da en casa. Más que hablar repetitivamente, como comúnmente lo llamamos cantaleta, es enseñar a nuestros hijos a aprender a escuchar. Pero primero tenemos que aprender a respetar. Cuando tenemos respeto en nuestras casas y sabemos escucharnos, de alguna manera sabemos interpretar, sabemos contestar con seguridad y con la claridad de que tenemos un conocimiento previo de lo que vamos a contestar. Esto es algo que siempre debemos implementar en nuestros hogares y nosotros como padres. Debemos ser un testimonio muy grande, debemos tener una amplitud del conocimiento de la palabra de Dios que nos lleva a un carácter más concreto que debemos tener en no solamente en nosotros, sino en nuestras familias. Por eso, aún nunca hemos ido a una universidad para prepararnos como padres, pero ni siquiera nuestros abuelos y antepasados lo hicieron. Nosotros podemos tener esa escuela dentro de nosotros, prepararnos para ser mejores padres. Todas aquellas debilidades que encontramos en nuestros pasados son, digamos, el empuje, la fortaleza que nos lleva a preparar, a instruirnos, a conocer, a leer, investigar, inclusive darnos la oportunidad de entender cuáles son las causas y los motivos por los cuales a veces la juventud no entiende y comprende las normas que se tienen en casa y sobre todo con los padres. Sabemos que a veces los conocimientos que adquirimos y la experiencia no se viene solamente lo que vivimos con nuestros padres, sino con la sociedad. La sociedad es un ritmo muy grande, es una amplitud de conocimiento y de entendimiento. Cuando nuestros hijos tienen la seguridad de tener buenos valores y principios en medio del mundo de la sociedad, no van a ser tan débiles, van a tener el carácter propio de nuestro Señor Jesucristo para saber y entender y comprender qué está bien y qué está mal. Cuando un ser humano está seguro de lo que conoce, de lo que sabe, de la palabra de Dios, sabemos que así se presenten muchas pruebas y muchas ofertas que para nosotros podrían ser llamativas. Cuando tenemos la seguridad y la certeza de este conocimiento, nuestros fundamentos, ¿sí? Nos hacen seguros e inclusive podemos tomarnos, digamos que la palabra de poder orientar a otras personas y llevarlos al conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros sabemos que la amplitud de conocimiento que tenemos es parte de lo que Dios nos ha dado. Dios en su palabra nos dice que la sabiduría
amplía el conocimiento y la profundidad en el entendimiento, que son los que aportan la sensatez y la claridad de juicio que la caracterizan, ¿sí? El hombre sabio atesora conocimiento y así tiene un fondo a que recurrir, o sea, un fundamento, una idea, un conocimiento. Esto lo podemos encontrar en Proverbios 10:14, donde Dios, Jehová, nos enseña que nosotros los seres humanos, siendo humanos imperfectos, tenemos la posibilidad de leer su palabra, de conocer de él y de tener en cuenta todos aquellos conocimientos que nos dieron nuestros abuelos, porque sus frases típicas eran tan precisas y concisas que a veces, pues como que nos causaba un poco de gracia, pero cuando vivíamos muchas pruebas sabíamos que tenían la razón. Ellos no se sabían mucho la Biblia al derecho al revés, pero tenían mucha sabiduría. Y la sabiduría es la capacidad de conocimiento, la capacidad de habilidad para entender y comprender a la otra persona, la capacidad que nos da Dios para poder orientarnos y orientar a otros. Tan fácil que es escuchar, pero tan difícil que es saber escuchar. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es oír. Cuando escuchamos a las personas, sabemos en qué situación, qué circunstancias están pasando, encontramos su estado de ánimo, sabemos cuáles sus circunstancias, sabemos cuál es lo que en su vida podemos apoyar, ¿sí? Cuando tenemos buenas bases, sabemos que esa se adquiere con la experiencia de todo lo que vivimos. Todas nuestras vivencias y todas las debilidades que tuvimos como padres al comenzar un proceso nos ayuda a fortalecernos en conocimiento. Todo lo grande y todo lo hermoso que Dios nos da en su palabra es lo que nos ayuda a ser testimonio para nuestros hijos. Y ser testimonio no es fácil. Sabemos que somos seres humanos, que somos débiles, pero si nosotros pensamos, reflexionamos, oramos y nos entregamos a Dios, Él nos va a dar la mejor dirección porque Él nos da sabiduría. Luego de nosotros depende que estas futuras generaciones tengan los grandes valores y los principios que Dios nos ha dado. Por eso, el principal principio de la sabiduría es el temor a Dios. Quienes practican la sabiduría adquieren entendimiento y quienes alaban al Señor toda su vida tendrán grandes bendiciones. Entonces, yo los invito a que cada día reflexionemos en la noche nuestros actos, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestros gestos, no solamente ante Dios, sino ante nosotros y ante nuestras futuras generaciones. Nuestros hijos son el reflejo de nuestras familias. Nuestros hijos son el futuro que espera estar bien preparados para enfrentar las pruebas que tenemos en la vida. Con muchos de los presidentes. ¿Escucho a alguien? Tranquila, continúa. Bueno, qué bonita melodía, gracias. Sabemos que el hombre expresa que la sabiduría es tener sensatez, ser prudente, ser persuasivo, tener un poquito de sentido común, tener sentido de pertenencia. Cuando tenemos todas estas experiencias y todas estas habilidades mentales, físicas y emocionales, podemos orientar de una manera más clara y segura. Así es donde sabemos que cada vez que estamos formando a un ser humano y más como docentes, nuestro apoyo, nuestra voz de aliento, nuestra espontaneidad, el amor y la pasión con que compartimos esos conocimientos con ellos, porque ellos son parte de nuestra formación. Todos somos orientadores de aquellos pensamientos y aquellos genios pequeños que tienen tanto conocimiento, tienen lo más hermoso del mundo, que es un corazón limpio, un corazón amable, un corazón como el de un niño, como el tesoro más grande que tiene Dios en los niños, en los jóvenes y en los adultos. Entonces, toda la vida podemos tener ese niño interior, que ese niño interior nunca se pierda en medio de tantas pruebas y de tantos engaños y debilidades.
Sabemos que la imperfección es parte del proceso de llegar a conocer y a estar más cerca de Dios. Y por ello, nosotros, cada día que pensamos y reflexionamos, primeramente aprendamos a escucharnos. Cuando aprendemos a escucharnos, sabemos hablar. Y hablar no solamente es expresar verbalmente, sino con los gestos, las acciones, las actitudes e inclusive a veces el silencio. El silencio también es calificado como una parte fundamental de expresión, donde a veces si no podemos expresar algo, no tenemos el control apropiado para orientar o edificar a nuestros hijos y a todos aquellos que nos rodeen, es mejor callar. Las palabras pueden construir o pueden destruir. Nuestra actitud construye el mundo, pero el mundo depende de la maestría con que los padres y los maestros forman cada día a los seres humanos. Somos el reflejo de una gran sociedad, somos el reflejo de un gran empeño en que todos los padres, aún en las equivocaciones, es lo más importante aprender de ellas, porque si no nos equivocamos, no aprendemos. Inclusive los éxitos que tenemos nos dan grandes satisfacciones momentáneas, pero las equivocaciones son las que nos llevan a trasnochar pensando qué hice, cómo lo hice, qué debería haber hecho, cómo lo debería haber hecho, qué puedo cambiar, qué puedo transformar. Sabemos que nuestros hijos tienen genes de nuestras familias, nuestros antepasados. Hay temperamentos, hay genios, hay actitudes, hay hábitos que de pronto no podemos encontrar en nosotros y cifrar en ellos. Pero cuando hacemos una evaluación genealógica de todas nuestras generaciones, sabemos que hay comportamientos, sentimientos y emociones como por ejemplo la inseguridad, los celos, las contiendas, las discusiones, vienen de generaciones anteriores y que nosotros no tenemos que luchar con ellas, sino transformarlas, informarnos, dirigirnos con la palabra del Señor, así como Él nos da sabiduría, también nos da la templanza para reconocer que todos estos genes que debemos transformar son los que nos llevan a ser seres humanos. El trabajo de los padres y los maestros es muy grande, es algo muy complejo, grande y poderoso. Por eso es muy importante la actitud, la pasión y el amor con que tú edificas es la misma con la que debes transformar y poder hacer reflexionar a la persona. Nunca tenemos el derecho de juzgar porque eso solamente lo hace Dios. En nuestros pensamientos y nuestras acciones humanas siempre pretendemos encontrar la debilidad más, pero en alguna parte una debilidad que yo encuentro en otro es el reflejo de mi espejo, la debilidad que yo tengo y que no he reconocido. Por eso, padres, es importante que reflexionemos siempre antes de hablar, tengamos la habilidad, la certeza y la tranquilidad de saber que Dios nos da las pautas, nos da todas las estrategias, nos da sabiduría, nos da entendimiento para poder llegar a ser unos padres excelentes, porque el único perfecto es Él. Y de nosotros depende, bajo la palabra del Señor y con su gran hermoso libro de la Biblia, es entender y comprender que con la dirección de Él todo es posible. Los invito a que sigamos reflexionando, a que sigamos equivocándonos, pero corrijamos todo aquello con amor, con grandeza, con sabiduría. Muchas veces a mi aula de clase han llegado estudiantes llorando, tristes, acongojados, porque los padres los han regañado porque no se levantan temprano, porque no alistan el uniforme, por muchas cosas que en realidad son nuestra responsabilidad. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan. Aprenden más de los momentos compartidos que de los juguetes, que de un helado. Cada vez que un padre dedica tiempo a un hijo, es el reflejo que va a tener cuando seamos adultos y lo que nos hemos sembrado nosotros en ellos para nosotros mismos. Luego, si queremos compañía, queremos amor, comprensión y ante todo perdón,
El perdón es algo muy importante en nosotros. Si no tenemos el corazón para perdonar, no tenemos corazón para amar, porque así como nuestro Señor Jesucristo vino al mundo a salvarnos de todos los pecados. Y ahí empezó la formación de una familia. La familia se construye en la unión de un hombre y una mujer que bajo los conocimientos y la dirección de Dios están preparados para ser buenos padres, no perfectos, pero podemos llegar a ser excelentes en la medida en que nos evaluamos, en la medida en que criticamos nuestras actividades. La criticidad es importante. La criticidad es evaluar concretamente qué soy, cómo soy y para qué estoy. ¿Cuál es la imagen que mi hijo va a tener de mí y cuál es la proyección de vida que él va a tener a un futuro? La sociabilidad, el compañerismo, el amor, la tolerancia, ¿sí? El sentido común de saber que en la vida siempre hay pruebas grandes y que estas son las que nos ayudan a crecer como seres humanos. Tenemos que ser muy sensatos, tenemos que tener claridad, tenemos que tener sabiduría, porque esa es la que tenemos en nuestro corazón y es la que Bueno, parece que otra vez se le trabó la imagen a Elizabeth. Volvemos con ella. ahí está bien. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí se le ve bien. Listo. Bueno, entonces la sabiduría tiene que ver con la seguridad. Si yo tengo la seguridad de que estoy haciendo las cosas bien, con claridad de que estoy haciendo las cosas bien, actúo con tranquilidad, actúo con sensatez, actúo con respeto, con temor de Dios, actúo de una manera tan hermosa y respetuosa que los demás ven en mí el reflejo del carácter de nuestro Señor Jesucristo, porque el amor conlleva a ser tolerante con los demás. En su segundo mandamiento, Él nos expresa amar al prójimo como a sí mismos. Sabemos que si nosotros no nos amamos, no podemos amar a otros, pero Dios nos enseña por medio de su palabra el amarnos. El amor conlleva muchas cosas, la tolerancia, la grandeza, la franqueza, el poder respetar a los demás. No es fácil, porque siempre estamos dispuestos a ver las debilidades de otros cuando no podemos ver el espejo y ver las nuestras. Sabemos que los seres humanos, si se equivocan o están actuando de una manera errónea, es porque hubo algo de debilidad en esa familia, en ese ser que no tuvo y que aún cuando se tenga, siempre en alguna ocasión nos vamos a equivocar. Por eso es importante las reflexiones diarias, los encuentros en oración con nuestro Señor Jesucristo para saber que nosotros los padres tenemos el propósito de forjar un nuevo mundo, una nueva generación y unos padres amorosos, cariñosos como Dios nos ha puesto en nosotros, es lo que necesitamos. Es grande, es poderoso saber que la sabiduría es un conjunto de tantas habilidades que son profundos, que se adquieren con la experiencia. Una cosa es tener el significado de qué es sabiduría, pero otra es muy diferente cuando se presenta una circunstancia y actuar con sabiduría. Las palabras son bonitas, pero los actos nos marcan a las personas. Un gesto hace que la prudencia y la sensatez sean la ayuda para esa persona. No necesitamos ser maestros para ser grandes. Los grandes líderes del mundo son los que se han formado con las grandes derrotas, con las grandes pruebas, con todo aquello que significa el haber perdido todo y volver a empezar. No quiere decir que las equivocaciones no nos ayuden a ello. Claro que sí. Nosotros tenemos que tener una función de una mente sana, equilibrada, tranquila, relajada. Todos los mandamientos que Dios nos manda en su palabra es lo que nos enseña
a que en silencio siempre reflexionemos todo lo que hacemos. La ignorancia que a veces tenemos es una palabra muy compleja porque es no conocer algo. A veces tenemos un concepto muy elemental, pero tenemos que ir a profundidad para conocer un poco más de lo que significa, aparte de lo que nos enseñaron nuestras generaciones pasadas. Es tener el conocimiento, es tener el corazón dispuesto para aprender, para prepararnos mejor para la vida. Si nosotros queremos ser felices y que nuestras generaciones sean felices, tenemos que hacerlo primeramente nosotros. Somos el reflejo de lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Él inclusive en su palabra nos dice que si nosotros queremos sabiduría, pues que se la pidamos y Él nos va a dar la sabiduría que necesitamos. ¿Cómo podemos obtener la sabiduría de Dios? Algo importante es la reflexión. Reflexionemos a cada momento, a cada instante de todo lo que hacemos, de lo que pensemos, inclusive de lo que dejamos de hacer o dejamos de pensar. Es muy importante el reflexionar con nobleza, con humildad, con ese corazón contrito y humillado, noble, entregado a Dios. Y ante todo, otra manera es la imitación. Los niños aprenden más de lo que ven que de lo que escuchan, que ya lo he expresado. Hay cosas más sencillas y elementales como la honestidad y la transparencia. El respeto es lo que hace que las cosas se den en buenos términos. Como dicen, la respuesta blanda aplaca la ira. Cuando estemos contrariados, nunca orientemos ni nunca hablemos. Tomemos un momento para respirar, para tranquilizarnos y después para responder. Es mejor decir, en este momento no estoy en las mejores condiciones para poder hablar contigo, pero permíteme unos momentos y ahora hablamos. Porque la ira con ira no va a traer paz ni tranquilidad. Y esas son las experiencias amargas que necesitamos. De las experiencias y de las pruebas grandes que nosotros tenemos, es la que necesitamos para salir adelante. ¿Cómo Dios nos da la sabiduría? La sabiduría es la tener inteligencia, es tener el conocimiento de cómo responder a un momento, a una situación, a una circunstancia, a una persona, a un gesto o una acción. La inteligencia es la mejor manera de poder expresar con humildad y respeto una opinión, una respuesta, y es saber escuchar a la otra persona. Es más importante escuchar que ser escuchado. Cuando tenemos conocimiento, podemos tener la humildad y la sabiduría de entender y comprender al otro. Los padres muchas veces no tienen como esos valores, esos principios desde sus hogares, porque todos hemos vivido una vida diferente. Por eso en las escuelas y en la maestría, los maestros siempre retomamos el forjar los valores, los principios en actividades, en lúdicas. Siempre recordamos qué es lo bueno, qué es no lo bueno, las causas y los efectos de nuestras palabras, nuestras acciones. Y a veces no se alcanzan a imaginar las respuestas y los gestos y las acciones de los niños tan hermosas que uno queda tan sensible ante esa inocencia que uno dice, Dios mío, aprendemos más de ellos que de nosotros mismos. Por medio de Él, que es su tesoro hermoso, aprendemos tantas cosas. Aprendemos la nobleza, el perdón. Algo hermoso es que por medio de ellos hemos aprendido el perdón. Mira, no hay cosa más hermosa que un compañerito esté en diferencias con otro por un carro, por un juguete, y que el otro tenga la nobleza de recordar qué le han enseñado sus padres, sus abuelos y sus maestros, y decir, no te preocupes, juega un rato con él y ahora me lo prestas. ¿Será que a un adulto, nuestro niño interior, tendrá esa fortaleza de decir, tómalo, disfrútalo y ahora me lo prestas? Todo eso que nos enseñan los niños es lo que necesitamos nosotros para poder entender cómo actúan ellos. Sabemos que nosotros tenemos nuestro niño interior y que ese niño interior es el que nos enseña a ser humildes, es el que nos enseña
y nos permite manejar las circunstancias de manera diferente. Un corazón limpio, un corazón hermoso, ¿sí? Es aquel que trabaja día a día, segundo a segundo, por ser la mejor persona, por ser cada día un ser humano sensible ante el dolor y ante la adversidad. Los niños son el reflejo de todo lo hermoso que Dios pone en el corazón de ellos. Y hay muchas maneras de entender y comprender por qué Dios ve en ellos su gran tesoro, en los jóvenes. Aún en la vez sabemos que Dios nos ama. En todo momento, lugar y circunstancia tenemos ese gran privilegio y esa gran, digamos, potestad y gracia de conocer y saber que sin Él no somos nada. ¿Sí? Dios en su palabra nos enseña a ser sabios. ¿Qué es ser sabio? Ser sabio es sensato, es tener la disposición del corazón, ser amable, ser leal, ser sensible, ser tolerante, como ya lo había dicho, es también, ser luz en medio de tanta oscuridad que hay cuando no tenemos algo. Porque cuando comprendemos, necesitamos explorar, escudriñar, no solamente en conocimiento, sino en la sabiduría de Dios. Todo lo que vivimos es lo que demuestra lo que tenemos. ¿Sí? Sabemos que cuando Dios nos da esa sabiduría, podemos tener la gracia de perdón. Algo que quiero recordar y recalcar es pedir al Señor más que sabiduría. Debemos perdonar, debemos perdonarnos, debemos perdonar todas las equivocaciones, debemos perdonar todo lo que se necesita para poder ser sabios y actuar con sabiduría. No esperemos a ser demasiadamente inteligentes ni a tener mucho conocimiento. A veces el conocimiento hace perder la humildad y la sencillez necesaria. Necesitamos tener un sentido propio, un sentido común de cómo mirar o cuestionar o entender para comprender y edificar. Hay que tener unos objetivos claros de cuáles son mis objetivos en esta vida, cuáles son los propósitos que tiene Dios en mi vida para con los demás. En mi vida he tenido la experiencia de querer haber tenido otra profesión, menos el ser docente. Pero con el tiempo él me mostró que él ya me tenía escogida para ser docente. Desde niña siempre fui muy inquieta y fui muy, digamos, cariñosa y especial con los niños. Y eso es lo que nos lleva a que por eso es que Dios quiere tanto a los niños. Los niños de nosotros, nuestros niños interiores, son los que debemos edificar, son los que debemos transformar, son los que debemos llenarlos de sabiduría, de temor de Dios y de cuidarlo y protegerlo. Porque sin nuestro niño interior no podemos hacer nada. Nunca dejaremos de ser niños, tengamos la edad que tengamos, ¿sí? Porque parte de lo que Dios nos ha dado es reconocer que la sabiduría es la recompensa que constituye una familia. Es el privilegio que tenemos y el orgullo de saber que hemos educado personas para un futuro que son justos, que aprenden a tener mucha prudencia, a tener experiencia propia de la vida y a saber reflexionar. Todo aquello que se aprende es lo que se transmite. A veces cuando escuchamos a alguien, en un segundo le conocemos, en un segundo sabemos cómo está, cómo se encuentra. También sabemos que la vida es tener un poco de humildad, un poco de prudencia, amor hacia los demás. ¿Cómo puedo ver que la sabiduría es parte de mi vida? Es entender y comprender que si Dios me ha dado muchos dones, son los que debemos multiplicar en los demás.
y uno de ellos es tener el entendimiento, ¿sí? El tener el conocimiento de que sin una educación espiritual no podemos llegar adelante. Los son los que obtenemos día a día, segundo a segundo, cuando vemos una sonrisa en nuestros hijos, cuando vemos que hay paz y tranquilidad en nuestros hogares, cuando sentimos ese placer hermoso de haber hecho cosas buenas en el día, y principalmente para Dios y para nuestras familias. Cuando ayudamos a un vecino, cuando ayudamos a alguien, cuando nos ofrecemos, cuando atendemos a los demás. El servir al otro es algo muy importante que debemos aprender, no solamente en nuestras generaciones, sino de Dios. El servir bajo la palabra de Dios es algo que nos llena de satisfacción, es algo que nos hace sentir grandes, poderosos y nos hace crear tanta seguridad, tanta firmeza de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Y si me llego a equivocar, sé que lo voy a pensar, lo voy a reflexionar y Dios me va a dar el tiempo para mejorar esas equivocaciones. Todo lo que venga de Él, algo que sabemos que Dios nos lo da de acuerdo a la disposición de nuestro corazón. Por eso, nuestra imitación de Él es sencilla, humilde, amorosa, con una pasión hermosa de decir quiero servir. Esa satisfacción personal de sembrar amor en otro es lo que nos da la seguridad de tener una vejez agradable. Porque no hay cosa más hermosa que un estudiante, un exalumno lo vea a uno, a cualquier persona que haya compartido un conocimiento con amor y pasión, que lo recuerden con amor, con cariño, con respeto, con alegría. Es la satisfacción que sintió nuestro Señor Jesucristo en el monte de los Olivos, cuando todo el mundo quería seguirlo. Y eso es lo que Él nos invita, a seguirlo a Él, a estar con Él. Y por ello es importante que nosotros los padres tengamos más sensación, más cuidado, más prudencia y tengamos un poco más de amor, perdón. La paz y la tranquilidad de nuestra alma depende de ello, porque la paz mental y la tranquilidad sobrenatural es la que Dios nos da por medio de su palabra, por medio de su perdón, por medio de su entender que somos humanos y que cada vez que nos equivocamos y estamos más cerca de Él es cuando crecemos más. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud, que mis humildes Bueno, aportes hayan servido listo. de algo. Muchísimo, no, muchísimo, de muchísimo. Ha sido una cascada de tips, de conocimiento. Y yo quería, ya casi para terminar el programa, hablar de dos o tres cositas importantes que tú decías dentro de la charla. Y es que, por ejemplo, cuando nosotros nos criamos, que nos criamos con nuestros abuelos y tuvimos la bendición de estar con nuestros papás, papás y abuelos formaban como un cerco de protección que nos traían seguridad. De alguna manera, los que crecimos así con primos y todo en la casa, pues tuvimos esa seguridad y también la sabiduría de los abuelos que nos enseñaban, que nos instruían en cosas, ¿cierto? Cómo evitar las malas mañas, las malas compañías. Entonces nos cuidábamos, o sea, los tíos, las tías, las cuñados cuidaban mucho a los chicos. Entonces eso era muy clave. Y comparando con lo que está viviendo la sociedad actual, donde los abuelos son mucho más jóvenes, ¿cierto? Donde abuelos de 35, 40 años, donde realmente todavía no tienen la sabiduría, ni siquiera para administrar sus propias vidas, y ya tienen que ver no solamente por un hijo, sino por unos nietos. Entonces es muy complicado. Y a la par de eso, el conocimiento ha crecido muchísimo, porque un niño de ahora de 5 o 6 años te maneja el internet, un celular, una tablet, y te la desbarata y te baja aplicaciones y te enseña cómo tomar fotos y las diferentes aplicaciones que para uno eso es como si fuera chino o ruso, pero también es una generación a la que le ha faltado esa sabiduría, ese temor de Dios que tú, del que habla la palabra de Dios y que tú lo recalcabas mucho, esa sabiduría, ¿cuánto hace falta, cierto? Esa sabiduría que es el temor de Dios y en la que nos advierte cuando realmente estamos en peligro.
y de no meternos por caminos por los que no debemos andar. Y otra cosa que tú decías era acerca de todas aquellas cosas que a veces tratamos en nuestro interior, contiendas, iras, pleitos, celos, que a veces no sabemos ni por cómo actuamos. Me hizo acordar de una ventana, en psicología se habla de una ventana, la ventana Johari, que fueron dos psicólogos, Joseph, si no recuerdo, Joseph Fuller y Harrison Ingham. Entonces ellos hablaban de que tenemos 4 áreas en nuestro ser, que es el área iluminada o pública, que es lo que yo sé de mí y lo que manifiesto a los demás. El área ciega es lo que yo no conozco de mí mismo, pero los otros sí ven en mí. Entonces ya nos habla de las cosas ocultas, ¿cierto? Y esas partes ocultas que no le mostramos a los demás. Entonces, la Biblia es un claro ejemplo para iluminarnos esas áreas. Entonces, pues ya terminando el programa, te queremos agradecer, Elizabeth, por esta charla. Estás invitada para una próxima ocasión. Muchísimas gracias a la audiencia de Busco en Ti, de Cápsulas de Vida. Como decían alguna vez en televisión, el tiempo en televisión es oro y ya se nos acabó. Los esperamos el próximo martes a las 5 de la tarde en su programa Cápsulas de Vida. Buenas tardes. Chao, Elizabeth. Chao, Dinaira. Bueno, chao, que estén muy bien y gracias por la invitación. Dios los bendiga. Con mucho gusto. Gracias, chao. Bendiciones.